desierta. El versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Dice. En el versículo 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Amén. Cerrad tus ojos, oremos al Señor todos juntos por esta palabra. Señor amado, Dios de gloria, Dios de poder, en esta tarde y noche, Señor, he compartido tu palabra, la comparto, Señor, en esta noche aquí, primeramente que sea de edificación para mi vida y luego que pueda transmitirla a tu pueblo. Señor, te pido que hables tú, Señor, en esta noche aquí, direccionándonos, Señor, guiándonos en todo tiempo y corrigiendo nuestros caminos. Padre, sabemos que sin ti y fuera de ti nada somos, Señor, por eso te pedimos esta oportunidad, este tiempo, que podamos recibir la palabra, Señor, que podamos atesorarla y que sea de edificación siempre para nuestra vida en todo momento, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Como te decía recién, al compartir, decía, nuestro estado espiritual es más importante que nuestro estado material. Amén. Hoy en día, hermano, sabemos que tenemos muchas presiones. ¿Cuántos tienen presiones en el día? Todo el tiempo, el trabajo, la casa, atender las cosas diarias, ¿no? Por ejemplo, las presiones, las expectativas y las tareas, dice, exigen por todos lados, amén, y agreden nuestros planes. Muchas veces estamos diciéndose, haces esto, tienes que estar aquí, termina eso, llámalo. Parece como si todo el mundo quisiera algo de nosotros, amén. Muchas veces todo el mundo parece que quisiera algo de nosotros. En eso forma parte muchas veces la vida cotidiana, hermano, amén. La familia, el trabajo, el jefe en el trabajo, la escuela, la iglesia, el club. Y muchas veces nosotros tenemos así para dar y muchas veces pronto nos quedamos con muy poco que dar, ¿ven? Damos mucho, recibimos, damos, pero muchas veces nos quedamos con poco que dar, amén. Te pasa a veces que estás constantemente en todo tiempo ocupado de cosas, priorizando algunas cosas que por ahí vos decís, no, pero necesito para hacer esto, hoy no puedo ir a la iglesia porque el pastor sabe que necesito trabajar, que necesito ir acá, necesito primero poner esto y aquello. Y muchas veces estamos más preocupados por las cuestiones naturales, las cuestiones cotidianas, que muchas veces dejamos al Señor en el segundo plano. Muchas veces queremos que el Señor responda nuestras peticiones, que el Señor nos ayude, que el Señor haga la obra, pero muchas veces nosotros, sin querer a veces, dejamos al Señor muchas veces de lado y ponemos nuestras prioridades por delante primero, amén. Y así estamos a veces, que todo el mundo el mundo quisiera algo de nosotros, la familia, el jefe, la escuela, la iglesia, el club. Pronto nos quedamos con muy poco que dar, se nos agotan las energías y el tiempo. Muchas veces parece que no nos damos cuenta y el tiempo pasa, iglesia. El tiempo avanza, el tiempo parece que cada vez el año, el mes, el día parece que es más corto. A veces no te pasa que a veces decimos, estaba haciendo esto y ya cuando empecé eran las 2 de la tarde y sin querer son las 9 de la noche. El tiempo está avanzando, iglesia. El mundo está muy avanzado. Hoy se vive mucho con una presión constantemente, más aún sobre nosotros los hijos de Dios. Porque no te olvides que el enemigo dice que anda como león rugiendo viendo a quién devorar. ¿Y a quién es el que quiere devorar a ellos? A nosotros, a los hijos de Dios. Que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, muchas veces quiere corromper esas cosas, es decir, sacarnos del propósito de Dios, porque vos no podés ser, no sirvas a Dios. ¿Qué vas a hacer? Vas a perder tiempo. Y así piensa, y así muchas veces nuestro pensamiento entra en esas cosas. Le damos lugar sin querer a esos pensamientos, de decir, tengo otras prioridades, tengo el trabajo, tengo que atender mi familia, tengo que atender, llevar a los chicos a algún lado, estar acá y allá. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hermano, porque me pasa, le digo a veces, no voy a hablar algo que no lo vivo, primeramente me ha pasado, de dejar muchas veces al Señor en segundo plano.
Aleluya. Y después pensar, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué no llega tal cosa que estoy clamando al Señor? Santo. Muchas veces nosotros preguntamos eso y sabemos, si no vemos por ahí que un hermano es bendecido, que un hermano sí está en las cosas del Señor y avanza y crece. Y muchas veces lo primero que hace, a veces el ojo crítico está sobre el hermano. Y nunca nos olvidemos que el Señor siempre nos decía, como compartía el siervo, el pastor decía que en Jeremías 33 decía, clama a mí que yo te responderé. Muchas veces nos olvidamos de esa palabra. Nos olvidamos de clamar al Señor por el hecho de decir que muchas veces nosotros queremos manejarnos por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas. Queremos hacer lo que a nosotros nos parece, tomar decisiones que por ahí no van en contra de la voluntad de Dios hacia nuestra vida, y eso hace que se nos agoten muchas veces las energías y el tiempo. Amén. Dice que a veces nos encontramos corriendo por la vida atendiendo las cosas necesarias, o sea, lo inmediato y lo urgente, y muy a menudo lo importante lo dejamos empolvado. Muchas veces nos olvidamos ahí de decir, ¿no te ha pasado en tu casa que por ahí tenés algo guardado y lo tenés hace mucho tiempo guardado en un lugar? Amén, gracias, Dios. Mucho tiempo está guardado en un lugar, este florero, vamos a decir, yo lo dejo ahí. Y si yo no le doy la atención que tiene que darle, ¿eso qué va a hacer? Va a pasar un tiempo, se va a empezar a ensuciar, se va a empezar a cubrir de tierra, que va a llegar a un punto que va a estar tan cubierto, tan tapado, que no me voy a dar cuenta que ese florero tan hermoso estaba ahí. Y lo voy a encontrar en algún momento y decir, mira, no me acordaba que tenía eso ahí. Porque muchas veces vivimos así, estamos dejando las cosas importantes, las atenciones principales, las cosas de Dios, predicar el Evangelio, predicar a nuestra familia, hablar de nuestros hijos, porque decimos, no, déjalo ahí, si total algo va a ser, Dios va a ser como Él quiere. Y muchas veces nosotros tenemos que saber que Dios no quiere utilizar a nosotros, como te decía recién al principio, como herramienta en sus manos. Cada cual tiene un propósito y el Señor tiene un propósito diferente con cada uno de nosotros. Solamente está que nosotros nos activemos, que podamos saber qué rol, qué función, qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que está esperando Dios que yo haga, que yo me active, en qué área, en qué servicio, para poder estar sirviendo constantemente al Señor, aunque vengan los problemas, las luchas, y aunque a veces se me acaben las energías o me acaba el tiempo, yo siga parado en la promesa que Dios me puso. Amén. Muchas veces, como te decía, se nos agota el tiempo, la energía y el tiempo. Nos encontramos corriendo por la vida, atendiendo las cosas necesarias, lo inmediato y lo urgente, y muy a menudo lo importante lo dejamos empolvado muchas veces. Amén. La cuestión no es el volumen, dice, de las de demandas, ni la incapacidad para organizarnos, sino los valores que realmente son importantes para nuestra vida. ¿Cuáles son tus valores en este tiempo, iglesia? Aleluya. Hay muchos valores que por ahí nosotros no nos damos cuenta y están. Los tenemos, pero no nos damos cuenta. ¿Qué estás valorando en este tiempo? ¿A qué estás atesorando de parte de Dios? ¿Qué es lo que estás guardando de parte de Dios? Muchas veces nos cuesta, sí, nos cuesta venir a la casa del Señor, sí, nos cuesta. Estamos cansados, ahora porque hace calor, hay mosquitos, luego va a venir el frío, porque está lloviendo. Y muchas veces siempre tenemos excusas y dejamos esas prioridades, que la prioridad nuestra, hermano, como hijo de Dios, tiene que ser estar en constante comunión con papá. Porque ¿cómo podemos saber cómo el Señor, cuántos son padres en este lugar? Aquí yo soy papá, tengo 2 hijas aquí conmigo. ¿Cómo yo puedo ayudar a mis hijas si yo no tengo una comunión con ellas? Un acercamiento de decir, hija, ¿cómo estás? O que mis hijas vengan a hablar conmigo. ¿Cómo puedo yo ayudarlas si no tengo una comunión con mis hijas? Y así mismo nosotros con Dios a veces, como muchas veces le queremos reclamar cosas a Dios, queremos atesorar nuestras cosas, queremos principalmente lo primero nosotros, y el Señor por ahí queda después de lado, queda al último plano, lo relegamos a la última cosa que nos importa. Amén. Aleluya. Como te decía, la cuestión no es el volumen de demandas ni la incapacidad para organizarnos, sino los valores, que es realmente importante para nosotros. Amén. Nuestros valores y prioridades se reflejan en la manera en que utilizamos nuestros recursos. Sabemos que tenemos recursos. Dios nos da los recursos necesarios para nosotros poder saber desenvolvernos, pero tenemos que saber de qué manera lo estamos usando. Nuestro tiempo, nuestro dinero,
nuestra amistad con los hermanos de la iglesia, con la congregación. ¿Cuáles son los recursos que nosotros estamos, qué le estamos dando, qué importancia estamos dando a esos recursos? Los valores y las prioridades que tenemos siempre, amén. Nuestros valores y prioridades se reflejan de la manera que utilizamos nuestros recursos, ¿no? Nuestro tiempo, dinero, fuerza y talento, dice. ¿Qué importancia le estamos dando a eso? Sabemos, como decía la pastora recién, aquí hay 5 ministerios, tómelo, iglesia. Amén. Acá hay evangelistas, profetas, maestros de la palabra, pastores. Acá hay grandes siervos. Lo que pasa por ahí, nosotros no nos damos cuenta que Dios nos da esos recursos y nosotros no nos damos cuenta de poder decir, ¿será para mí esto? ¿Será que Dios quiere usarme de esta manera? Yo, como le digo, nunca pensé que iba a llegar a ser pastor. Yo hace un año que estamos pastoreando la iglesia con mi señora ahí en Rafael Calzada, pero nunca pensé que iba a poder llegar a ser pastor. Pensaba que esto no era para mí. Y porque también el vínculo con que yo me rodeaba nunca me decía, ¿vos vas a ser pastor? No, eso no es para vos, me decía. ¿Qué vas a saber lo que es? No. Vení acá con nosotros, quédate con nosotros. ¿Qué vas a meterte ahí en la iglesia con esa gente que, no sé, hace calor, mirá, están todos metidos adentro? Muchas veces nosotros en nuestro oído, atentamente, sabemos y tenemos que saber qué es lo que estamos escuchando, hermano, qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que estamos atesorando, qué valores estamos teniendo para nuestras vidas. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Estamos dejando o no le estamos dando importancia o estamos dejando pasar la oportunidad? Hay algo importante, como decía la sierva, aquí hay ministro, hay siervo de Dios. Tenés que creerlo, iglesia, solamente. Yo te hablo de una persona que nunca iban a decir, no, vos qué vas a... Ni ahí vas a estar al servicio. Te doy, me decían en la iglesia, me decían, te doy 2 meses de pastor nomás. Va a abrir la iglesia y 2 meses te doy. En 2 meses vas a ver que cerrás todo y te vas otra vez a, no sé, o te alejás de Dios, o bueno, te buscás un lugar. Muchas veces así viene el enemigo a predicarnos, iglesia, a nosotros. Porque cuando vos tomás el desafío importante de servir al Señor, esto es una cosa que cuando dice la palabra, que una vez que metés la mano en el arado, no mires para atrás. Así sean luchas, tengamos pruebas, tengamos dificultades, sepamos que a veces estamos, las prioridades, las presiones que tenemos a través de vivir en este mundo, de los chicos del colegio, la casa, el trabajo, muchas veces nos agobian. Hoy en día, hermano, dice que en la salud dice que hoy en día, ¿cuántos saben lo que es un accidente cerebrovascular, un ACV, que dice? Muchas veces lo pensábamos que esa cosa sucedía solamente para personas grandes, de 60, 70 años por arriba. Hoy en día esa enfermedad está atacando cada vez a más jóvenes. Gente de 30 años en adelante, por ahí ya están pasando por esa situación. Porque vivimos en un mundo acelerado. Vivimos en una manera que queremos hacer todo a la vez. Queremos estar en este lugar y a través en el otro lugar, y muchas veces la carga que tenemos, que nos ponemos nosotros mismos, después nos pasa factura, como se dice, la salud. Amén. Por eso las prioridades, las cosas importantes para nosotros tienen que ser en este tiempo, poder estar en la casa de papá, recibir lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Aquí en esta palabra, como leía recién en el libro de Ageo, Ageo dice que instaba al pueblo a reconstruir el templo del Señor, a reconstruir el templo, la casa de Dios, amén. Pero muchas veces dice que ellos, cuando fueron cautivos, fueron liberados de Babilonia, lo que primero empezaron a hacer es lindo, bueno, vamos a construir el templo, vamos a levantar las murallas, vamos a buscar madera, vamos a empezar a reedificar. Pero muchas veces en el intento después se quedaron con la mitad del camino, quedaron a la mitad del camino de la reconstrucción del templo, y muchas veces después empezaron a atesorar cosas para ellos mismos, a decir, bueno, yo primero necesito mi casa, voy a primero hacer mi casa, voy a trabajar para esto, para aquello. Bueno, total, Dios después le doy el tiempo después al Señor. Y muchas veces nosotros vemos en esta palabra, como decía recién, que el pueblo había sido liberado de una cautividad.
Como nosotros en un tiempo Dios nos liberó de cierta cautividad que teníamos en nuestra vida antes de conocer al Señor. Yo no sé cómo has llegado al Señor, pero Dios conoce tu pasado, sabe de dónde te sacó. Y muchas veces Dios no va a querer que vos vuelvas a ese camino. Muchas veces Dios te da una tarea de decir, bueno, ¿querés servirme? Vení a servirme. Como yo me gozaba cuando hacían las hermanas que trabajaron en embellecer la casa, que dedicaron su tiempo. Eso es recompensado por el Señor, iglesia. Eso es recompensado porque en esta ocasión, aquí el pueblo, ahí en la tierra de Judá, ellos estaban preocupados por primero empezaron a construir el templo. Después lo dejaron de lado, empezaron a construir sus casas, a hacer embellecer su hogar, a empezar a, bueno, le pongo total, a ver, ¿qué pongo? Perdón, si pongo machimbre ahí, y bueno, y en mi casa golosa, aún decir. A veces priorizaban mejor las cosas materiales, como se dice, decir vamos para acá y después, nada, toma, esto me sobró, lo doy a la iglesia, o esto se lo doy al Señor. Y muchas veces por eso decía la palabra, que nuestro jornal cae en saco roto muchas veces. Muchas veces queremos recibir de Dios, pero no estamos dispuestos muchas veces a dar nada por Dios, a no jugárnosla por el Señor. Nos cuesta a veces, queremos recibir, queremos que Dios nos mueva, que Dios haga el favor, pero ¿qué estamos dispuestos, iglesia, en este tiempo a dar para el Señor? Para que Dios active aquello que vota. ¿Hay una promesa de Dios para cada uno en este lugar? Sí. Hay una tierra prometida hacia donde Dios lo quiere llevar, a donde Dios lo quiere mover, pero iglesia, ¿qué estamos dispuestos a dar y a dejar para el Señor? ¿Estamos dispuestos a jugárnosla por el Señor? ¿O queremos que todo lo hagan los demás y yo voy por atrás nomás? ¡Santo! Amén. ¡Aleluya! ¿Qué estamos dispuestos a dejar para el Señor? ¿Qué estamos dispuestos a dar para el Señor? Muchas veces queremos ir, vamos, nos movemos por nuestras maneras, nos movemos por nuestras propias ideas y muchas veces sabemos que nuestro camino parece perfecto, pero es cerrado. Porque nos ponemos al Señor como prioridad, iglesia. A mí me pasaba muchas veces eso, te lo cuento porque a mí me pasaba muchas veces. Quería hacer todo por mi cuenta, pensaba que lo podía hacer a mi manera y al Señor allá, primero voy yo. Y me di tantas veces la cabeza contra la pared, iglesia, hasta que pude comprender. Y muchas veces las luchas, las pruebas, las dificultades que pasamos, siempre a veces son permitidas por el Señor también, para llevarnos a un grado de madurez espiritual, donde nosotros podamos discernir y aprender a depender de Dios. Y menos de nosotros, iglesia, amén. Ageo dice en el capítulo 1 del verso, como leí, del 2 al 6, dice que nos dice que Dios pregunta a su pueblo, ¿cómo pueden vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? Muchas veces no te ha pasado, iglesia, que has empezado algo y lo has dejado a mitad de camino. Has empezado a construir algo en tu casa, has empezado a proyectar algo personalmente, y por ahí el afán de decir, sigo, será o no será, ha quedado en el camino, iglesia. Muchas veces por ahí te has propuesto aprender a tocar un instrumento para la iglesia, o la guitarra, la batería, el piano, la guitarra, y por ahí el afán de decir, bueno, cuando me meto después empiezo y lo dejo a mitad de camino. Muchas veces andamos así nosotros, iglesia. Muchas veces no llegamos a ese grado de madurez espiritual, porque vemos solamente hasta donde ven nuestros ojos naturales. Y Dios muchas veces quiere que nosotros veamos hacia donde ven nuestros ojos espirituales, más allá, a las cosas que Él quiere para nosotros, y las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre son buenas, iglesia. Amén. Amén. Él nos lleva de gloria en gloria, dice, de victoria en victoria, pero solamente depende que nosotros nos dejemos moldear, nos dejemos direccionar. Aquí el pueblo dice que empezó a reconstruir la muralla, el templo queda después, pero después como que yo estoy trabajando acá y en mi casa, y bueno, primero voy a hacer mi casa. Dejo mi casa, me embellezco, le pongo lo más lindo, pongo, no sé, la pinto de todos los colores que me gusta, le pongo esto, aquello, y en la casa del Señor, bueno, le doy lo que me sobra. No, si tengo esto, bueno, esto me sobra, le doy al Señor. ¿Y cómo vamos a querer nosotros que Dios muchas veces nos dé las cosas del reino? ¿Cómo vamos a querer que Dios nos bendiga? ¿Cómo vamos a querer que Dios muchas veces haga el favor en nuestra vida que estamos necesitando, si le estamos dando lo que nos sobra al Señor muchas veces? Y Dios nos pide nuestras cosas materiales, nuestras riquezas, Dios solamente nos pide el corazón.
nos pide que nosotros podamos aprender a depender de Él, a poder ser más dependientes de Él que de nosotros mismos, no como este pueblo que arrancó algo, y al poco tiempo priorizaron las cosas materiales, las cosas personales de cada uno, y dejaron la obra del Señor a mitad de camino. Por eso muchas veces nos sucede esas cosas, que estamos por ahí allá arriba y de pronto estamos abajo de vuelta. Y Dios nos da la oportunidad de poder levantarnos día a día, a poder servir nuevamente. Amén. Dice que Dios pregunta a su pueblo, ¿cómo puede vivir en el lujo cuando mi casa está en ruinas? Dice que el templo era un símbolo de la relación de Judá con Dios. Amén. Sin embargo, dice, todavía permanecía sin terminar. ¿Qué cosas hay en tu vida, iglesia, hermano querido, hermana, sin terminar aún todavía? ¿Qué cosas has empezado en tu vida que todavía están sin terminar? Hay cosas en nuestra vida que por ahí están a medio camino, están por ahí, lo hemos dejado ahí de lado. Y la pregunta que te quiero dejar, que te quiero hacer en esta noche es, ¿qué cosas son las que dejaste en tu vida aún sin terminar? Ministerio, algún ministerio de alabanza, algún ministerio evangelístico. Antes por ahí salías a las plazas, ibas, entregabas tratadito, hablabas de Dios, entregabas folletos, invitabas a la gente a la iglesia, y donde 2 o 3 se te levantaron y dijeron, esta es una cosa, ya te han apagado y no lo estás haciendo. Mejor que lo hagan y lo vaya y lo haga el pastor, decimos muchas veces. ¿Qué es lo que, iglesia, qué es lo que en este tiempo, qué es lo que has dejado sin terminar todavía? Aún hay tiempo, iglesia, para poder retomar aquello que has dejado sin terminar. Dice que Dios estaba preocupado, Dios, porque habían dejado el templo sin terminar. Por eso te pregunto, muchas veces nosotros dejamos muchas cosas en nuestra vida sin terminar. Amén. Dice que Dios, sin embargo, todavía permanecía, dice, el templo sin terminar. Mientras más arduamente el pueblo trabajaba, dice, para sí mismo, menos tenía, dice, porque ignoraba su vida espiritual. Por eso te decía que repitas conmigo cuando empezamos. Nuestro estado espiritual es más importante que nuestro estado material. No tenés que aprender a depender de Dios, iglesia. Conocés la palabra, conocés el poder de Dios. Muchas veces decimos, y no, ya bajé los brazos. Como decía el pastor, ¿cuántas veces por ahí quisiste tirar la toalla? Dejarlo todo ya, decir. Y no te olvides nunca esto, iglesia. Tu estado espiritual es mucho más importante que tu estado material. Porque la sierva compartía que ella se fue de viaje a un lugar donde ella no pensaba volver, porque se fue para ir y no volver, pero Dios preparó el momento, el tiempo, para que ella pueda volver a terminar lo que empezó en este lugar. Aleluya. Por eso muchas veces no tengamos miedo, hermano, de lo que nos digan los demás, o cuando te quieras levantar en tu casa, abrir una casa de oración, o predicar a tu familia, a tu hermano, a tu amigo, no tengas miedo de hablar de Dios. Porque son parte a veces muchas cosas de las que dejamos sin terminar. No, mañana le voy a hablar a esa persona. No, mañana la voy a ir a visitar. Mañana voy a ir a verla. Y no te olvides lo que digo. Siempre le digo esto a la iglesia. Hay una persona que aún está esperando que vos le lleves una palabra de Dios. Hay una persona que está exclusivamente esperando que vos le hables. Que dice, yo esperaba que vos me cuentes de Dios. De ese Dios maravilloso que vos predicás, o que hablás, o que decís. Pero sin embargo, yo estaba pasando por una situación en mi vida y esperaba por ahí que vos vengas. Sabemos que los tiempos son de Dios, son perfectos, y Él hace a tiempo, siempre Él llega a tiempo, justo a tiempo siempre llega Él. Y va a haber el momento exclusivo, el momento exacto donde nosotros tengamos que hablar. Pero muchas veces nosotros menguamos, porque decimos, no sirvo. Jeremías decía, ¿qué voy a hablar yo? Muchas veces estamos como Jeremías pensando, ¿qué voy a decirle? ¿Qué voy a hablar yo de esa persona? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a ir a hablar de Dios si yo no soy nada? No soy ni ministro, nada. La pastora dijo algo importante cuando pasó a agradecer. Aquí hay ministerios, iglesia. Aquí hay ministerios. Hay que empezar a descubrirlos. Hay que empezar a activarlos. Hay que empezar a tomarlos y decir, Señor, acá estoy. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero llevar tu palabra, quiero hablarle a esos jóvenes en la esquina, en las plazas,
Hay mucha gente que aún, hay mucho pueblo, iglesia, aún por predicar. No te olvides eso. Los que estamos aquí adentro, estamos predicados aquí sobre estas cuatro paredes, conocemos del Señor. Y por ahí muchas veces cuando las iglesias se están codiciando entre iglesias, quién tiene más personas, quién tiene más miembros, quién tiene menos miembros, o qué están haciendo, o qué no están haciendo. Muchas veces estamos tan criticando entre siervos. Hay mucha gente que ahí afuera se está perdiendo y nosotros aquí adentro preocupándonos porque si me gustó la palabra o no me gustó la palabra, iglesia. Y nosotros sabemos que, como dice la palabra nos enseña, dice que nosotros ya conocimos, y que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Que muchas veces la palabra a veces es confrontiva, no nos gusta. Así como Ageo le incitaba a los hermanos que vayan y terminen el templo primero. Ellos los exhortaban, están tirando, haciendo lo material primero, y la casa de Dios cómo está. Nuestro templo cómo está, iglesia. Nuestra vida con Cristo, nuestra comunión con Cristo cómo está. Acá dentro de la iglesia podemos ser el mejor siervo, podemos demostrar, yo puedo pararme acá arriba, puedo predicar de la mejor manera. Pero fuera de estas paredes, ¿cómo estoy, iglesia? ¿Mi testimonio está siendo de edificación a aquellos que aún no conocen de Dios? ¿O muestro una cosa aquí adentro y sin embargo afuera soy otra cosa? Por eso empezamos a construir, iglesia, en nuestra vida que ha quedado a mitad de camino. Empezaste a construir un ministerio en tu vida, empezaste a construir a una persona de Dios en tu vida y la has dejado. Me he quedado, no, ahí estoy, total. Vivo un evangelio de apariencia. Me muestro en la iglesia bien y después cuando salgo de mi casa, bueno, cuando salgo del pueblo, de la iglesia, bueno, que sea lo que Dios quiera. Muchas veces, hermanos, así el Señor viene muchas veces a exhortarnos o alentarnos, como Ageo alentaba al pueblo que vaya y termine la obra que empezó. Pues yo vengo a decirte, iglesia, aquella obra que has empezado en Cristo, aquello que has iniciado en un momento y por ahí está hoy a mitad de camino, porque si no, la verdad que me cansé, no tengo tiempo entre el trabajo, la casa, el hogar. Muchas veces, como te decía al principio, las presiones muchas veces juegan en contra de nuestra vida. Las presiones, el diario vivir, muchas veces ocupa el lugar, hasta el lugar de Dios. Muchas veces no tenemos tiempo para el Señor en nuestras casas, en nuestro hogar, en la iglesia, porque la presión que vivimos, iglesia, constantemente hace que nos quieran apartar del camino de Dios y que estemos más preocupados por nuestras propias cosas naturales, por lo que lo que yo estoy necesitando, que lo que yo estoy necesitando de parte de Dios. Porque una cosa es importante, saber que nosotros necesitamos cosas inmateriales, sí, pero muchas cosas también importantes saber qué es lo que necesitamos de Dios. Hay cosas de Dios que son eternas para tu vida. Lo que viene de Dios dura para siempre. Lo que el mundo te pueda dar pueda durar un momentito, puede ser un ratito. Pero lo que viene de Dios y lo que provee de Dios siempre es para siempre. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Recuerda, dice que mientras más arduamente el pueblo trabajaba para sí mismo, menos tenía porque ignoraba su vida espiritual, dice. Lo mismo nos ocurre a nosotros, dice. Si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Amén. Si lo colocamos en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos serán inútiles, dice. Si usted se preocupa solo por sus necesidades físicas, mientras que ignora su relación con Dios, eso lo va a llevar a mal camino, iglesia. Si vos priorizás primero, como decía, dejar empolvado ahí eso que tenemos ahí, ese florero, que bueno, me acordé que estaba ahí, lo vi, no sé, lo choqué justo de casualidad y me acordé que lo tenía. Muchas veces así decís, uy, es cierto que yo era cristiano. Aleluya. Cierto que yo era cristiano y ¿en qué momento me olvidé del Señor? Muchas veces nos preguntamos. Cierto que yo estaba haciendo las cosas a mi manera y muchas veces vamos a ir a la iglesia y la pared va a ser tan fuerte que el golpe puede ser muy fuerte que no podemos dar. Vivimos acelerado, avanzado, queremos estar en todo lado a la vez y muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos dice, tranquilo, yo tengo el control de todo. Tranquilo que yo tengo el control.
Por eso tenemos que saber que si dejamos, si usted se prepara, dice, si colocamos a Dios en el primer lugar, Él suplirá nuestras necesidades más profundas. Si lo colocamos en cualquier otro lugar, todos nuestros esfuerzos serán inútiles. Dice, si usted se preocupa solo por sus necesidades físicas, mientras que ignora su relación con Dios, lo llevará a la ruina. Dice, la Biblia, que es la palabra de Dios para nosotros, está llena de desafíos, iglesia, amén. Amén. Llena de desafíos y promesas para nosotros. Hay promesas de Dios en la palabra para cada uno de nosotros, amén. Hay promesas de Dios para cada uno de nosotros, y siempre nos va a recordar el llamado y la promesa que Dios nos dio a cada uno, y a que siempre sea nuestra prioridad. Siempre el Señor tiene que ser tu prioridad, iglesia. Aunque muchas veces suene raro, sí, pero ¿cómo pongo por prioridad a Dios si tengo mi familia, mis amigos? Dios tiene que ser tu prioridad. Hay una cosa que yo digo a la iglesia, y muchas veces esto me ha hecho tener diferencias por ahí con algunos siervos, porque yo diga, es Dios, tu familia y la iglesia. Y muchas veces me dicen, no, ¿cómo? Dios, la familia y la iglesia. Primero la iglesia y Dios. Y muchas veces ponemos esas cosas y queremos manejar a nuestra manera las cosas. Pero la prioridad es mi Dios, mi familia y mi iglesia. Amén. Porque yo te puedo hablar bonito de Dios, te puedo predicar lindo de Dios, pero mi familia, ¿cómo está? En casa, ¿cómo estamos? Como dice el dicho ese. Mi familia, ¿cómo está, iglesia? Mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá. Mi familia misma, mi esposa, mis hijos. ¿Cómo están? ¿Le estoy predicando a ellos primeramente? ¿O prefiero hacer algo, hablar de algo que no lo hago? Muchas veces estamos así, por eso esto a veces me ha llevado a tener esos conflictos. Dios, mi familia y la iglesia. Amén. Muchas veces pero yo sé que el primer ministerio que el Señor me ha dado es mi familia. Si yo no cuido lo que Dios me dio, ¿cómo voy a poder cuidar un pueblo? Amén. Un redil, la gente que viene a congregarse al lugar, amén. Por eso siempre Dios nos dio a cada uno, y que siempre Dios sea nuestra prioridad, amén. Y saber que Él siempre tiene el control de aquello que nos preocupa muchas veces. Por eso a veces sacamos a los saltones para todos lados, iglesia, porque hay cosas que nos preocupan. ¿Quién no tiene cosas que le preocupan en la vida? Todos tenemos preocupaciones, todos tenemos cuentas que pagar, crédito, un montón de cosas. Hay cosas que nos preocupan. Pero si nosotros confiamos en Dios, que Él tiene el control, todo va a ser suplido, iglesia. Como decía el pastor, estábamos a todo último tiempo esperando el púlpito, llega, porque Dios lo prometió. Amén. Preparando aquí el decorado del hermoso lugar, Dios lo prometió, Dios permitió todo eso. Pero nosotros tenemos que darle la prioridad al Señor primeramente, iglesia. Acostumbrémonos, por ahí recordemos eso, volvamos a eso, como éramos antes. Darle la prioridad al Señor, Él primero en nuestra vida, para que Él pueda suplir todas nuestras necesidades, amén. Él siempre sea nuestra prioridad, y saber que Él siempre tiene el control de aquello que nos preocupa, iglesia. Como en el tiempo de Ageo dice, imagínese usted ahora en este tiempo, imagínese usted estando a aquella persona, alentando a que Dios nos está dando la oportunidad de levantarnos nuevamente. Imagínese usted ahora hablando ahí como Ageo al pueblo de Dios, a este barrio, a levantarse, a que vuelvan a confiar en el Señor, a que puedan volver a tomar aquello, a levantar y a seguir trabajando en aquello que han dejado a medio camino o a medio construir. Imagínense hablando de la persona de una oportunidad. Por eso te decía, hay alguien que está esperando, afuera hay mucha gente esperando que vos le hables de Dios, que vos le lleves una palabra de aliento, que hay una oportunidad nueva en Cristo, que Dios puede hacer todo nuevo otra vez, que por más que fallaste, te caíste, te equivocaste, Dios te da la oportunidad nuevamente, y no la desaproveches, porque mientras Él esté, el Espíritu Santo mora en la tierra, tenemos oportunidad de poder levantarnos, iglesia. No esperemos a que el Señor venga y nosotros nos quedemos lamentando y pensando, ¿por qué no aproveché ese momento?
Este es tu tiempo, el tiempo es hoy para poder arrancar nuevamente aquello que has dejado a mitad de camino. Yo no sé cuál será la prioridad que hoy en día estás teniendo. Yo no sé qué aquello que por ahí hay quedado en tu vida por todavía aún continuar haciéndolo. Este es tu tiempo, iglesia, hermano, para poder levantarte nuevamente y que puedas confiar en Dios y que si te equivocaste, listo, Dios te da una oportunidad nuevamente para seguir adelante. No escuches esas voces que quieran venir a sacarte del propósito de Dios, a decirte, no, ya está, fallaste, Dios no te va a perdonar. El mundo sí te va a cuestionar, te va a castigar. Dios te va a dar una oportunidad, iglesia. Y Él en este tiempo quiere darnos esa oportunidad. Gloria. Ayudemos, levantemos aquello, instémoslo a trabajar en su obra. Y escuchemos también cómo nos habla a nosotros la palabra. Cómo nos habla a nosotros a instarnos y animándonos a que Él sea nuestra prioridad y a poder levantar nuevamente aquellos que hemos dejado a mitad de camino, iglesia. Aleluya. No dejes que el enemigo te robe la bendición de que Dios te dio, aquello que Dios te prometió, aquello que en su momento Dios ha hablado a tu vida y te dijo que va a llegar, que va a estar. No dejes que el enemigo te arrebate eso. ¿Qué le ha dicho Dios en este tiempo, iglesia, a tu vida? Con esto voy terminando, te quiero dejar esta pregunta. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? ¿Qué es lo que te ha dicho Dios? Por un momento cerrá tus ojos ahí y pensá un poquito, ¿qué es lo que te ha prometido Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios que iba a hacer contigo? ¿A qué Dios te ha llamado en este tiempo? Es tiempo que podamos reflexionar y poder acordarnos aquello que Dios nos prometió, aquello que dijo que iba a cumplir, aquello que estaba ahí adelante y que por ahí por nosotros, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de atención o por poder poner prioridades a otras cosas, nos hemos olvidado de la promesa de Dios y de aquello que Dios ¿qué es lo que te ha dicho Dios que iba a hacer contigo? ¿Qué es lo que Dios te prometió? Hoy es el tiempo que vos puedas volver a esa promesa, que puedas volver a ese camino de decir, esto Dios me lo dijo. Y por un momento lo he dejado empolvado ahí pensando que ya no era para mí, que no era el tiempo, que ya pasó, que no iba a suceder. Hermano, agarrá el plumero y empecé a sacudir el polvo de eso que está tapando la promesa de Dios en tu vida. Empecé a poner nuevamente como prioridad al Señor, iglesia. Por más que a veces diga, no, pero he fallado, ya no tengo oportunidad. Hoy tenemos oportunidad, iglesia. Hoy es un aniversario, son 5 años que están en este lugar. Están pidiendo moverse de este lugar y Dios tiene ese lugar, iglesia. Dios tiene la tierra prometida para ustedes. Pero ¿qué estamos haciendo para Dios para que eso suceda? Muchas veces nos estamos quejando o estamos poniendo la mano en el arado y trabajando para que eso suceda. Hoy te quiero dejar esta pregunta, iglesia. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas en este tiempo? Pensalo. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Sabes qué es lo mejor que podemos hacer? Echar a un lado todo lo que hasta este tiempo, hasta hoy, hasta este aniversario, todo lo que hasta ahora no hemos conseguido, a partir de este año nuevo que empieza, un año nuevo de aniversario, sigámoslo a Él, iglesia. Aleluya. Desechemos todo lo que no nos aparta de Dios y empecemos nuevamente a seguir al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida, que puedas recibirla, tomarla, atesorarla y poder recordar que Dios es lo mejor, que el Señor sea nuestra prioridad. Amén. Que todo aquello que por ahí nos aparta del Señor. Hay grandes cosas, hay lindas cosas de parte de Dios para cada uno, pero está que nosotros podamos volver a recuperarlas y a encaminarnos en ese camino de decir, es por acá, no es por allá, es por acá, Señor. Y ahora de la mano del Señor. Que Dios te bendiga, iglesia.